8:50 de la mañana comienza a registrarse este ataque que se perpetró en 25 minutos, dijo Donald Trump durante también la noche, y luego también en una entrevista con Fox News profundizó en lo que ocurrió en territorio venezolano, y les vamos a mostrar un mapa con algunos de esos puntos para que ubiquemos también lo que ocurrió allí en Venezuela. Como ya les decía, en solo 25 minutos, esos fueron algunos de los puntos donde atacó. Además de Caracas y La Guaira, hay dos estados en los que hubo algunos reportes de explosiones, en Aragua, por ejemplo, y también en Miranda, un poco más alejado del centro de Caracas. En el puerto de La Guaira, la intención era bloquear los flujos de salida. Eventualmente, si se demoraba un poco más esta operación o si había alguna especie de resistencia. Como eso no ocurrió, fue muy poco lo que debieron hacer, pero de todas formas fue bloqueado allí con algunas explosiones. Y también hubo envíos aéreos a la base aérea de La Carlota, que fue aquella que vimos con mayor grado de destrucción en su momento, vehículos, vallas dañadas, todo eso. También hubo explosiones reportadas en el aeródromo de Higuerote y también en el Fuerte Tiuna, que es una base militar al sur de Caracas. En todos estos lugares todavía no habría energía eléctrica hasta esta hora. ¿Hay, Carlos, alguna claridad sobre eventuales víctimas por estos ataques, que son ataques, claro, sirvieron para encubrir la acción militar de Estados Unidos, para evitar que hubiera una respuesta también que pudiera poner en peligro a las operaciones especiales de Estados Unidos? ¿Se sabe cuáles fueron las consecuencias? Por ahora, más allá de la destrucción material de todos estos lugares, Donald Trump indicó que no había víctimas fatales de las fuerzas estadounidenses. Eso es lo que se sabe por parte de Donald Trump. Esperábamos que hubiese alguna declaración también de Delcy Rodríguez en ese sentido, no la hubo, y hasta ahora tampoco hay, la verdad, un reporte específico respecto de heridos civiles que podrían haber quedado luego de estos ataques, porque efectivamente la información que había, tanto de fuerzas venezolanas como de algunas agencias internacionales, es que eran lugares donde eventualmente había civiles. Se vio a través de las agencias Reuters en distintas imágenes, mostró, por ejemplo, al exterior del Fuerte Tiuna, que es una base militar, pero que está rodeado de una zona. Defensa, si exactamente, y zonas residenciales igual, allí en una zona. Claro. Había personas escapando del lugar, saliendo prácticamente con lo opuesto durante la madrugada, esperando lo peor. Había algunos registros de personas que iban andando en carreteras y explotaban algunos ataques allí al costado, pero hasta ahora no ha habido algún reporte de víctimas civiles ni tampoco de heridos en torno a lo que ocurrió. Incluso revisando medios venezolanos, tampoco ahí se menciona que efectivamente se haya producido alguna víctima, por lo menos hasta el momento. Lo que sí es que se ataca, todo lo que tú mencionabas ahí en el mapa, tiene que ver con lugares clave en cuanto a la estrategia militar venezolana. Eso es lo que queda finalmente destruido. Lo digo tomando en cuenta también lo que mencionaba ahí Trump, de que advertía de que estaban preparados para una eventual segunda intervención en Venezuela, segunda intervención militar. Sí, una segunda ola, de hecho, que Donald Trump durante el mediodía mencionó que estaba en los planes, pero que él consideraba que probablemente no iba a ser necesario. Pero eso tenía que ver también con una lectura que iba de la mano con este acuerdo que habría tenido Delcy Rodríguez con Marco Rubio, ¿no? Para que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia en una especie de transición guiada por Estados Unidos. A la luz de las palabras que hemos escuchado hace instantes nada más de Delcy Rodríguez, no sabemos si efectivamente requerirá o no Estados Unidos de alguna profundización de las acciones militares. Una operación de gran magnitud, tal como lo había sido toda esta operación Lanza del Sur, con un despliegue militar enorme en el Mar Caribe en torno al mar venezolano. Se han dado algunos detalles en esa comparecencia de Donald Trump. También estuvo Dan Kane, el general del Estado Mayor de Estados Unidos. Habló de 150 aeronaves militares que salieron desde 20 bases, incluyendo cazas F-22, F-35, F-18, bombarderos B-1 y también drones a control remoto, para entregar entonces esta cobertura a los helicópteros que se iban a acercar a Caracas y que son los que iban a llevar a cabo la operación militar. Evidentemente esta es una operación militar que fue bastante impecable en su ejecución y que tiene que haber tenido un grado de inteligencia muy relevante. O sea, sabían exactamente dónde estaba Nicolás Maduro, cómo llegar a él. Él obviamente había tomado medidas de protección y de seguridad en el último tiempo. Tenían incluso claro exactamente las características del lugar, del búnker donde podía esconderse Maduro. O sea, el nivel de inteligencia que habían obtenido de fuentes que evidentemente son venezolanas y muy cercanas al derrocado, al caído dictador, era muy importante y permitió también que esta operación se hiciera de forma bastante limpia. Claro, recuerden que durante todo este año Donald Trump había subido la apuesta de recompensa en millones de dólares, se hablaba de $50 millones
dólares para que él entregara información que llevara a la captura de Nicolás Maduro. No se supo nunca si efectivamente esa recompensa sirvió o no de alguna forma para llegar a este punto en el que estamos hoy día, pero sí resulta prácticamente inevitable pensar que hay algún grado de infiltración en el régimen, que hay también, se sabe, ¿no? Algunos agentes de la CIA involucrados en Venezuela, trabajando en Venezuela, o estadounidenses, o también incluso venezolanos trabajando para la CIA, y eso ya resulta también casi un hecho a la luz de lo que hemos visto durante esta jornada, con el grado de conocimiento y de rapidez con que se efectuó todo, sin mucho margen para que hubiese alguna resistencia, tanto por parte de las fuerzas militares leales a Nicolás Maduro, o por la propia guardia privada, guardia particular que tenía también, que sabemos, e incluso se hablaba mucho de fuerzas paramilitares en motos que estaban conformándose, que rodean permanentemente a Nicolás Maduro. Nada de eso existió aparentemente durante esta jornada. Claro, porque en esa conferencia de prensa, que fue bastante extensa, donde estuvo Donald Trump, y se fueron entregando detalles, diría yo, bastante pormenorizados respecto a cómo fue todo este operativo. Incluso ahí mencionan que Nicolás Maduro intentó escapar hacia un lugar, decía, con una puerta metálica. Donald Trump, imagino yo que puede haber sido como un búnker o un lugar de seguridad, y sin embargo no logra ingresar hasta ese lugar, y es ahí cuando lo detectan, ¿no? A Nicolás Maduro y a su esposa, y finalmente son detenidos. Todo eso en un margen de tiempo bastante rápido y con bastante precisión, y dejando entender también que existieron oportunidades previas para que Nicolás Maduro abandonara el poder, que se escogiera otro camino, que no fuera necesariamente esta intervención militar, pero que finalmente eso habría sido descartado por el gobierno. Claro, hubo una llamada telefónica confirmada entre ambos líderes, y luego de eso habría existido una segunda llamada, pero parece que finalmente no llegó a concretarse esa segunda llamada. Pero en esa primera llamada sabemos que Nicolás Maduro había pedido una y otra vez varias solicitudes, entre ellas irse con algo de dinero, que también pudiese haber algún destino seguro para Delcy Rodríguez y para el resto de la cúpula chavista, y luego también, por supuesto, que él tuviera un destino conocido. Bueno, entonces todo eso, Donald Trump uno a uno fue derribando esas solicitudes y diciéndole que no, y ese fue ya el punto de inflexión que nos lleva también a lo que ha ocurrido durante esta madrugada. Y aparentemente, si hubo negociaciones, continuaron con otros miembros de la cúpula chavista, no con el propio Nicolás Maduro. Vamos a ir a Caracas porque queremos saber cómo se están desarrollando los acontecimientos allí. Vamos a tomar contacto nuevamente con Luis Carlos Parada. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es la sensación a esta hora en las calles de Caracas? Así es, muy buenas tardes para todos. Aquí en Caracas son las 4 de la tarde, 3:58 de la tarde. El día de hoy vimos una rueda de prensa hace minutos por parte de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, donde informaba que activaban el estado de conmoción exterior, este decreto que hace 4 meses fue presentado por Nicolás Maduro y fue procesado por el Consejo de Defensa de la Nación. Estuvo presente el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, acompañado al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón. También diferentes ministros del gabinete de Nicolás Maduro estuvieron reunidos en la vicepresidencia de la República en este Consejo de Defensa que terminó hace pocos minutos en el centro de Caracas. Se presumía que Delcy Rodríguez estaría en Moscú. Sin embargo, se vio en cadena nacional, en el canal del Estado venezolana de televisión, reunida con todo el gabinete, asegurando que exigen la libertad de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y cómo se encuentra su integridad física luego de ser detenida por funcionarios norteamericanos. Carlos, es importante también destacar en esta decisión, adelante. Sí, solamente para hacerte una pregunta para ir confirmando algunos hechos, porque veíamos que se decía que estaban allí presentes en ese consejo tanto Vladimir Padrino como Diosdado Cabello, sobre los cuales había bastantes especulaciones sobre su futuro. ¿Se les pudo ver también? ¿Aparecían ellos en imágenes siendo parte de ese consejo? Sí, estuvieron reunidos distintos ministros. Tuvimos al ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, al ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán. También estaba el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acompañado del comandante estratégico operacional del CEOFAN, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, acompañado del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. Es importante destacar que en esta reunión que sostuvo Delcy Rodríguez, enfatizó que ella exige y se mantendrá leal a Nicolás Maduro, algo que contradice lo que se dio en la rueda de prensa con Donald Trump, junto a lo que dijo de Marco Rubio, que habían conversado
tanto Marco Rubio con Delcy Rodríguez, señalando que harían lo que pidiera los Estados Unidos. Sin embargo, las declaraciones de Delcy Rodríguez aseguraba que se mantenía legal y fiel a la revolución bolivariana, cosa que hasta el momento pues genera un poco de incertidumbre. Lo que sí les puedo decir, muchachos, es que hay fuertes filas, colas de personas en supermercados en comparación a lo que vimos en horas de la mañana. Volví a hacer otro recorrido y hay más supermercados abiertos, pero no dan la capacidad de la cantidad de personas que están buscando alimentos, debido a que ya fue entrado en vigencia este decreto de estado de conmoción exterior que rompería garantías para que las personas puedan tener libre tránsito. Es una dificultad que tiene en este momento el país ante esta emergencia que tuvimos en horas de la madrugada con estos ataques por parte del gobierno de los Estados Unidos en distintos destacamentos militares, no solamente acá en Caracas, sino también en los estados Aragua, Miranda, también en La Guaira y lo que sería central del país. Luis Carlos, sí, es que te quería preguntar y si nos puedes transmitir la percepción que tienen en este momento ahí los venezolanos ante esta incertidumbre respecto a quién queda a cargo, porque por un lado veíamos esto que tú mencionabas, el discurso de Donald Trump, donde hablaba de Delcy Rodríguez, que él aseguraba que ella había jurado como presidenta y daba a entender como que estaban en comunicación con ella, y por otro lado aparece luego la propia Delcy Rodríguez en un tono más desafiante, diciendo que sigue siendo presidente Nicolás Maduro, dejando en claro, al menos en el discurso, que eso no sería tan así, o por lo menos esa comunicación con Estados Unidos. Entonces, son elementos que van agregando incertidumbre a lo que pasa en estos momentos allá en Venezuela. ¿Qué percepción tienes respecto a cómo van tomando esto los propios ciudadanos venezolanos? Hay mucha incertidumbre debido a lo que ocurrió en horas de la madrugada. Estos ataques conmocionaron la ciudad capital y distintos estados del país. Los ataques fueron letales. Las explosiones, las detonaciones a las 2 de la mañana fueron, las puedo describir de una forma fuerte, ¿sí? En las ventanas de los edificios, de los apartamentos y de las residencias se escuchó un gran estruendo al momento que continuaron estos ataques. Horas después, la decisión que ha tomado la administración de Maduro, ahora en el liderazgo de Delcy Rodríguez, es que se mantienen leales. Uno de los llamados que hizo Padrino López y Diosdado Cabello más temprano es que se van a mantener en el resguardo, en la defensa de la soberanía, que están dispuestos a defender esta revolución que tiene aproximadamente 26 años en el país. No obstante, recuerden que hubo un llamado a la milicia bolivariana y a diferentes adeptos al oficialismo para poder defender la paz de la República, indicaba Padrino López en un video publicado justamente cuando Estados Unidos confirmaba la detención y el traslado hacia el Mar Caribe de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. No obstante, hay mucha incertidumbre. Los venezolanos les preocupa el estado de conmoción exterior, ya que rinde poder al Ejecutivo, tanto al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Constitucional, para que esto pueda entrar en vigencia desde este momento de forma inmediata, lo que pudiese dificultar el libre tránsito de los ciudadanos en sus vehículos, el que el Estado pueda tomar lo que serían las viviendas, las autopistas, las avenidas, las calles. Todo en control lo maneja el Estado venezolano a partir de este momento. Recordemos que estos últimos 4 meses la presión entre Caracas y Washington ha incrementado, y lo que vimos en estas horas de la madrugada ha escalado a una nueva etapa de conflicto entre ambas naciones, y pues Trump confirmaba que iban a gobernar hasta realizar una transición a la democracia. Sin embargo, Delcy Rodríguez se mantiene al mando y se mostró muy emocionada junto a todo el gabinete ministerial de Nicolás Maduro, que hace minutos en una cadena en radio y televisión a través del canal del Estado informaban que se iban a mantener leales por la revolución y que continuarán el legado de Hugo Chávez Nicolás Maduro en Caracas. Sí, aclarar 2 cosas, tengo dos preguntas. Primero, si nos puedes contar si ha habido algún tipo de manifestaciones, ya sea a favor del régimen o en contra, durante esta jornada en las calles de Caracas. Y lo segundo, si nos puedes explicar qué significa este decreto de conmoción externa y esta toma de control del Estado. ¿Hay, por ejemplo, toque de queda o sigue habiendo libre circulación para los ciudadanos en Venezuela? Es interesante tu pregunta, debido a que en otros países veo que en Chile hay muchos venezolanos celebrando lo que ha ocurrido acá en Caracas. Sin embargo, en este momento la actitud de los venezolanos es buscar comida, buscar agua, prepararse en sus casas debido al decreto de estado de conmoción exterior. ¿Qué significa este decreto? Significa que todo el poder lo maneja el Ejecutivo. Nicolás Maduro como presidente de facto y también Delcy Rodríguez ahora como vicepresidente o presidenta encargada, debido a que Nicolás Maduro ya no se encuentra acá en Caracas. Ahora, tomando Delcy Rodríguez la batuta del gobierno venezolano,
todos los poderes, tanto el poder judicial, el poder legislativo, el poder ciudadano, el poder moral, todos van a tener que hacer caso a lo que diga el poder ejecutivo. Eso quiere decir que se romperían garantías, había toques de queda, muchos supermercados tendrían que trabajar hasta las 4 o 6 de la tarde, ya después de esa hora las personas no pudiesen salir a las calles. Entonces se ve limitado el tránsito. Algo que es importante reportarles a ustedes que están en Chile es que los ataques fueron muy cercanos a una principal autopista que atraviesa toda Caracas. ¿Cómo? Sí, estábamos escuchándote atentamente, Luis Carlos, respecto a lo que significaba entonces esta determinación que se toma, pero también te quería preguntar respecto a si estos ataques dejaron víctimas, heridos, víctimas fatales. Te lo pregunto porque uno revisa, por lo menos en los medios venezolanos o lo que aparece en el propio discurso de Donald Trump, y se habla ahí de que no hay víctimas, pero de acuerdo a la información que tú manejas allá, ¿se produjo alguna situación de esas características? De forma extraoficial hablan de víctimas militares. Recordemos que los ataques fueron justamente a destacamentos militares acá en Fuerte Tiuna, de la base aérea La Carlota, también en el estado Aragua, en el estado Miranda, en el distrito capital y en el litoral central, lo que es el estado La Guaira, muy cerca del Mar Caribe, hubo un ataque al puerto de La Guaira. Entonces, no hay información exacta, estamos esperando que la parte oficial del gobierno pueda informar cuántos soldados o funcionarios policiales o militares pudieron haberse dado de baja en estos fallecidos ante estos ataques que duraron aproximadamente más de 2 horas. Es importante destacar que desde las 2 de la mañana en adelante fueron estos ataques y los sobrevuelos de estos aviones, helicópteros y drones en la ciudad de Caracas fueron aproximadamente hasta las 4 o 5 de la mañana de este 3 de enero del año 2026. Sí, Luis Carlos, ¿cómo estás? Una pregunta, veíamos a través de imágenes de las agencia Reuters, que también había llegado, que en el entorno del fuerte Tiuna, donde hubo aparentemente algún ataque, había gente abandonando el lugar, personas que viven en el entorno del fuerte Tiuna que salieron de sus casas con frazadas durante la mañana. ¿Se sabe a dónde iban? ¿Si había algún refugio? ¿Había establecido algún lugar para personas que hubiesen resultado o damnificadas, dañadas, o de una u otra forma también simplemente atemorizadas de lo que ocurría? Tomemos en cuenta, y muy interesante tu pregunta, que Fuerte Tiuna es una base aérea militar que tiene residencias. Hay muchos habitantes venezolanos, ciudadanos caraqueños que viven en este conjunto residencial, donde también en el pasado había presencia de funcionarios chinos, rusos, en ese complejo donde se encuentran diferentes viviendas de diferentes funcionarios de alto rango militares venezolanos en Caracas específicamente, y al momento de estos ataques, escuchar las detonaciones de manera tan fuerte en horas de la madrugada, muchas personas que vivían o que viven allí en Fuerte Tiuna decidieron salir con sus vehículos y motos para resguardarse de los ataques que duraron aproximadamente varias horas en la madrugada de este 3 de enero. No obstante, lo mismo ocurrió en la base aérea La Carlota, que es justamente cerca de donde yo me encuentro. Pudimos escuchar detonaciones y muchas personas se preocuparon debido a que justamente los ataques fueron a zonas militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y pues esto ha generado una preocupación actualmente en los ciudadanos, tratar de buscar la solución a través de este estado de conmoción exterior que ha sido habilitado por parte de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y ver, bueno, está muy atento a lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Donald Trump en su rueda de prensa informaba que no iban a haber ataques, sin embargo, si no hacen lo que pide la administración estadounidense, entre la presión que ha traído Washington sobre Caracas, pudiésemos ver próximos ataques en las próximas horas o en los próximos días. Sin embargo, estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Todos los ojos del continente latinoamericano están puestos su mira en lo que ocurre acá en Caracas y en diferentes partes de Venezuela. Sí, y a propósito de eso, también lo último tiene que ver con, y lo decía Daniel, lo preguntaba, manifestaciones a favor también de Nicolás Maduro y del digamos, de las autoridades. Lo pregunto porque muchas veces cuando Nicolás Maduro ha enfrentado en estas últimas semanas algún ataque a alguna embarcación o la toma también de este barco petrolero, se realizaron de inmediato convocatorias por parte del gobierno y del régimen a lo que ocurría en las calles, digamos, a salir a las calles, a manifestarse, instalaban un escenario, había allí también toda una puesta en escena. En esta ocasión eso no ha ocurrido, no hay ninguna convocatoria para mañana, para el lunes eventualmente, ante lo ocurrido esta noche.
Sí, el gobierno nacional, la administración de Nicolás Maduro ha informado que en las próximas horas van a dar la ruta de cuáles van a ser estas próximas manifestaciones en el municipio Libertador de Caracas. Se les explico, acá en Caracas, en la ciudad capital, hay 5 municipios. El municipio Chacao, el municipio Sucre, Baruta, Atillo y Libertador. El municipio Libertador es el municipio bastión donde está el oficialismo, donde se encuentran diferentes entidades del Estado venezolano y también el Palacio de Miraflores. En este municipio se espera que en las próximas horas colectivos, disidentes o representantes del oficialismo puedan manifestar a favor de la revolución y también en defensa de lo que ocurrió en contra de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Por otra parte, la oposición venezolana informa que se mantendrán exigiendo que se cumpla el mandato del pasado 28 de julio del año 2024 en las pasadas elecciones presidenciales. La líder de la oposición, María Corina Machado, asegura que la administración de Donald Trump está buscando que se haga una restitución a la democracia. No obstante, vimos que Donald Trump informaba que María Corina Machado no tenía el apoyo por parte de los venezolanos, el respeto de todos los venezolanos. Sin embargo, es importante destacar que la líder de la oposición durante el año pasado y todos estos años se ha mantenido exigiendo un cambio de gobierno, exigiendo que se respete la voluntad de los venezolanos, donde muchos ciudadanos votaron por Edmundo González Urrutia. Y actualmente pues hay una lista de casi más de 1.000 presos políticos acusados de distintos delitos, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo, entre otros. Y los venezolanos pues están esperando y atentos a lo que pudiese ocurrir en las próximas horas ante lo que hemos venido observando el día de hoy, que ha sido muy movido en las reacciones que ha tomado tanto la administración Trump como la administración de Nicolás Maduro. Luis Carlos Parada, muchísimas gracias por este informe, contándonos en vivo lo que está ocurriendo en una Caracas que, como tú nos decías, se mantiene tensa, con los ciudadanos fundamentalmente preocupados del abastecimiento, de conseguir alimento, de conseguir agua para días en que hay muchísima incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir. Muchas gracias por tu despacho. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Algo que también se me pasa decirles es el aumento del precio del dólar, que ha tenido un incremento en las últimas horas. El dólar en la tasa Binance está llegando casi a los 900 bolívares. Lo que preocupa mucho a los ciudadanos también es la subida del dólar, que las personas que tienen bolívares, su moneda se devalúe. Recordemos que el poder adquisitivo venezolano se ha visto golpeado en estos últimos 20 años y muchas personas están desesperadas en ir a comprar comida y agua y abastecer gasolina para los vehículos, ya que muchas bombas, la mayoría de las bombas, estaciones de servicio, se encuentran cerradas hoy. Claro que sí. Muchas gracias, Luis Carlos. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con más en esta transmisión especial de Chilevisión acerca de la captura de Nicolás Maduro. La guerra continúa. El conflicto entre Daniel Fuenzalida y Rosario no aguantó y alzó la voz. Mi marido está conmigo siempre y en todo. Para mí el tema está más que cerrado y zanjado. Despertó el monstruo. En el mejor año de María José Quintanilla, el clamor por su presencia en Viña del Mar es cada vez más fuerte. Tiene todas las condiciones para hacer lo que ella quiera. La Quintanilla se viene con todo, Domingo, después de Chilevisión Noticias, solo en Primer Plano. Está genial ver Chilevisión. Banco Estado es emoción para todos y cada uno, para que sigas viviendo experiencias únicas, con preventas y descuentos exclusivos para más de 16 millones de clientes. Miles ya han cruzado el portal de la emoción en conciertos, deporte y cultura. Banco Estado, emoción para todos y cada uno. Pidiendo por Jumbo.cl te vas a la segura. Paltas más frescas y chavatas más ricas. Estés donde estés, lo mejor de Jumbo. Volvimos a mirar al cielo y a disfrutar de un espectáculo único. Un año más. Fuimos miles envueltos en un solo abrazo, conectados. Este 2026 queremos seguir acompañándote en todas. En una llamada, en un mensaje, en tu casa, en las cosas que te gustan. Un año más. Entel, contigo en todas. Ya